A esta hora le damos la bienvenida al reconocido analista político Osvaldo Ramírez para hablar de los temas que son noticia en nuestro país. Osvaldo, buenos días, bienvenido, feliz semana. Feliz mañana para ti, Marjorie. Feliz semana para todos. Gracias por estar con nosotros, muchos temas en el tapete. Vamos a comenzar por el tema de las primarias de la oposición. La presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, pues oficializó su candidatura y quería conocer cuáles son tus impresiones y cómo avanza este proceso. Sí, bueno, el tema de la primaria sigue agregando candidatos. Justamente durante los últimos días entró a la contienda de manera formal Delsa Solórzano. También lo hizo Carlos Ocarija a través de un video de Primero. Carlos Ocarija, recordemos que está en el partido Primero Justicia, a través de un video en redes sociales. Y vemos cómo algunos partidos comienzan a interpretar de la forma de decir: yo quiero entrar en unas primarias, pero no existe todavía una respuesta firme de la Comisión Nacional de Primarias, de esta comisión que claramente se le dio un mandato, o le dieron un mandato, para efectos de poder decir la primaria será en tal fecha, estos son los mecanismos, estos son los reglamentos, esto es todo lo que claramente se puede estar haciendo. Ahora, yo creo que lo importante a destacar acá, más allá de la ausencia de información, es que todavía hay gente que interpreta la necesidad de participar y que a partir de ello todavía también no vemos una especie de efecto de bola de nieve de una cantidad importante de población diciendo: yo voy a sumarme en un evento de primarias. La realidad, durante los últimos días hemos estado realizando grupos focales en relación con este tema ligado a las primarias, y todavía, más allá del desconocimiento de candidatos, es simplemente no veo claro cuál es la ruta estratégica que me estás presentando en este momento. Osvaldo, ¿qué piensas? No, no tengo retorno. Osvaldo, quería conocer si has tenido la oportunidad de conversar con la gente en la calle en Caracas, por ejemplo, qué piensas sobre las primarias, porque Solórzano hacía justamente el comentario de que no le hacía bien a este proceso las descalificaciones que se están realizando dentro de la misma oposición. Mira, esas descalificaciones y estas situaciones, simplemente yo creo que lo que están destapando es que ese delgado equilibrio, frágil equilibrio, ese delgado hilo que en algún momento unía a la oposición venezolana no existe. Como lo comentábamos hace algunos días, la realidad, la gente que adversa a Maduro puede estar agrupada en 5 coaliciones aproximadamente, y algunos de ellos uno pudiera interpretar que está en una o en otra, pero la realidad, el ciudadano a pie hoy está concentrado en otros temas completamente distintos al tema político. Y se concentra en estos temas distintos a lo político justamente por la ausencia de una fecha firme de unas elecciones, por la ausencia de una fecha firme de unas primarias, por la ausencia de por lo menos mostrar alguna unidad de criterio. Y yo creo que esto es complejo porque sí, hay que ser realmente honestos y ver que no existe una unidad de criterio más allá de lo electoral para efectos de la oposición, una unidad estratégica no existe en lo político per se, no ha existido en muchos años, quiero aclarar eso. Incluso ni siquiera en el año 2015 eso solo fue una unidad electoral, no fue una unidad de criterios políticos y objetivo estratégico macro. Entonces, ante eso el ciudadano común simplemente dice: déjame concentrarme en lo que yo sé. A, trabajar. B, sobrevivir a aquel que no está obteniendo los suficientes recursos. Y a partir de allí, de repente puede ser que le dedique algún tiempo a la política. Es bueno y es sano que haya muchos candidatos, lo he dicho en el pasado. No obstante, yo creo que lentamente eso va a ir decantándose hacia una opción o dos opciones con relativa fuerza, como lo hemos tenido prácticamente en cualquier elección. Pues no, las preferencias de los ciudadanos no se quedan atomizadas entre 15, 20 candidatos que están allí. Simplemente se concentran en los 2 o 3 que creen que tienen chance de ganar.
Hay otra noticia en desarrollo en el país que sigue generando muchas expectativas y es este encuentro de esta comisión tripartita que se desarrolla en Margarita y culmina el día de mañana. Justamente hay varias iniciativas de movilizaciones de calle en varias regiones de Venezuela en el marco de este diálogo. ¿Cuáles son las expectativas y desde el punto de vista político? ¿Qué significa que estos tres sectores se hayan sentado en una mesa a dialogar? Mira, ahí hay una continuación de lo que antes era esa famosa tripartita que en términos narrativos ha sido bastante odiada. Pues este foro de acuerdo social, este diálogo social para tratar de tener acuerdos entre el sector empresarial, el sector sindical, el gobierno y que tiene la particularidad de que está presente la Organización Internacional de Trabajo, no ha rendido los frutos de la reunión que se efectuó el año pasado y quizás ahora están tratando de ver cómo alcanzar estos nuevos acuerdos. Ahora, hay que recordar que el mes de enero termina con unos altos niveles de conflictividad social. Esos altos niveles de conflictividad social, para tener idea de la magnitud, fue aproximadamente el 88% de todo el conflicto social del país. O sea, todo, por servicios públicos, por temas políticos, por temas de derechos humanos. El tema laboral fue 88%. Estamos hablando de al menos 700 incidencias de conflicto en lo que va de mes. Y tienes una especie de papa caliente en la mesa. Esa papa caliente es cómo en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica del país, por un lado, lograr un proceso de mejora de salarios. Y recordemos que el gran empleador pasa a ser el sector público que la única forma de resolver eso es generando dinero, no necesariamente inorgánico, pero aumentando la masa de bolívares en la calle, cambiando los esquemas laborales, cambiando estos tabuladores salariales que claramente van a generar un efecto inflacionario. Por otra parte, en el sector privado, mucha gente presionando para mayor dolarización de salario o tratar de ver cómo encontrar el punto medio entre esos salarios que se pagan en bolívares, esa porción que se paga en dólares, cuánto es bonificable en dólares para efectos de las prestaciones sociales, cuánto no. Hay una presión también importante hacia el sector privado, exigiéndole mejoras que no pueden dar, porque en muchos casos tú no puedes, por temas de ley de precios acordados, por temas simplemente de producción, no puedes elevar los precios para poder satisfacer el tema laboral. Entonces encuentras yo creo que un nudo gordiano, una situación donde destrancar este tema de conflicto no necesariamente pasa por los acuerdos que puedas tener en una tripartita, porque claramente en algún momento no tienes una economía 100% bollante, con unos niveles de crecimiento como los que se registraron en el 2022. Este año las expectativas macroeconómicas indican que el país va a crecer 4 o 5% del Producto Interno Bruto. El año pasado este porcentaje fue mucho más alto. Tienes una situación todavía derivada de esquemas y problemas geopolíticos. Entonces, creo que no está fácil, no creo que es una situación sencilla de que puedas tener un humo blanco en estos acuerdos sociales, en esta tripartita, que le permita a la gente decir, voy a tener mejores salarios relativamente pronto. Osvaldo, algunos analistas, incluso economistas venezolanos, han señalado que el gobierno no ha podido pagarle el salario justo y digno a los trabajadores porque no existe flujo de caja. ¿Cuál es tu opinión? Mira, no es que no haya flujo de caja, que simplemente tú pudieras meterte la mano en el bolsillo y pagarlo. Hay fuentes de financiamiento, tienes la fuente petrolera, tienes la fuente del turismo, tienes la fuente del oro, o sea, que hay una cantidad de fuentes formales, tradicionales o la vía de los impuestos, que también había elevado la recaudación, los ingresos fiscales, pero también tienes que invertir en otras cosas. Entonces, hacer eso en el corto plazo, simplemente yo creo que puede generar un efecto inflacionario más alto del que tienes aún. Estamos hablando de una inflación este año que puede superar el 200%. Ya el año pasado también estuvo en esa magnitud, 226% según los datos del gobierno, en palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, o algunas otras firmas privadas que indican que superó la barrera de los 300 puntos.
pero realidad es que hacer ese aumento sin la estabilidad necesaria de la paridad cambiaria te puede generar que yo hoy te esté dando un aumento. Permíteme un ejemplo, que yo te diga, bueno, el salario mínimo es el equivalente en bolívares a $150 y dentro de 2 meses esos $150 tienen un valor de compra real de $75, de 70, de 60, porque sigues en un proceso inflacionario. Ese es el problema que tienes de fondo. Bueno, estaremos muy pendientes de ver cómo finaliza este encuentro de 3 días para analizar las conclusiones y tocarlas en el próximo programa. Hay otro punto que nos interesa, Osvaldo, y tiene que ver con la visita del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, quien anunció que extenderá por 2 años más las funciones de su oficina en Caracas. ¿Qué representa esta noticia para Venezuela? Mira, el alto comisionado Turk, yo creo que tiene un primer logro, simplemente el mantenimiento de esta oficina por 2 años más, ¿ok? Hay que recordar también que de esto también viene atado parte del trabajo de la misión de determinación de hechos, ¿ok? Y además de ello, buscas o tratas de escuchar a todas las ONG que se encargan del tema de la defensa de los derechos humanos para efectos de la documentación, por una parte, de lo que consideran situaciones que vulneraron derechos humanos, pero también en la búsqueda constante de la reivindicación, de la reparación de las víctimas, porque también el ciclo de los derechos humanos es un ciclo bastante amplio y que no necesariamente tú logras ver en el corto lapso, en el corto tiempo, que tengas una reparación de víctimas o que se logre la justicia, que es lo que muchas veces la gente, sobre todo las víctimas, están esperando. Creo que es un elemento positivo y ese elemento positivo hay que recordar que todo el sistema de Naciones Unidas está prácticamente en la búsqueda de trabajar con Venezuela, no solo en materia de derechos humanos, sino también en todo lo que va a ser el descongelamiento de $3.200 millones en un lapso de 3 años, de acuerdo a lo que se discutió en la negociación en México, y donde el gran implementador termina siendo la ONU a través de diferentes agencias. Yo creo que acá la ONU tiene la necesidad, y yo creo que los actores de la sociedad civil y el mismo gobierno de Maduro tienen la necesidad de tratar de tener una relación armoniosa con ONU, con todas las partes involucradas de la ONU. ¿Qué ha pasado con el tema del diálogo? Justamente Turk celebró estas negociaciones, este proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición, y mucha gente se pregunta, ¿se va a dar este nuevo encuentro en México? Mira, la novedad en el diálogo es que el canciller español, el señor Álvarez, o se ofreció de ser un nuevo participante de la negociación como una parte garante de los acuerdos que allí puedan estar. Recordemos que hace algunos días una parte de la delegación de la plataforma unitaria tuvo reuniones en España con la Cancillería, tratando de buscar quizás nuevos aliados en el tema de poder alcanzar estos acuerdos políticos. Recordemos que el tramo social fue lo último que se había anunciado, y en los últimos días el gobierno de Maduro había dicho que no se había acelerado justamente esos desembolsos, que no han terminado de ver cómo implementar esos dineros. Yo creo que también hay una situación de piedra de tranca para efectos de discutir un tema electoral político. Tema electoral político que si entramos en el realpolitik, hay una parte que no tiene ningún interés de estar discutiéndolo en este momento. Vamos a ver los frutos del acuerdo social y luego que vayamos avanzando veremos qué podemos estar alcanzando o concediendo en el punto electoral, que yo creo que ha sido el interés de la contraparte, es decir, de la oposición, de la plataforma unitaria allí, expresada a través de estos representantes que claramente pudieran alcanzar a corto plazo temas desde la deshabilitación o habilitación de personas para participar políticamente, o el tema del voto en el exterior, el tema de la propaganda, el ventajismo del gobierno y del Estado en funciones electorales, entre muchos temas que están allí presentes. Osvaldo, me gustaría saber si a través de tu prestigiosa encuestadora vas a hacer este proceso de consulta social para conocer la opinión de la gente sobre los precandidatos. Sí, no, estamos entrando, queríamos que se aclarara un poco el panorama,
pero nosotros estimamos que en el mes de febrero salir de nuevo a la calle con el tema estrictamente electoral. Eh, Sobre todo porque, bueno, no terminas teniendo claridad del número de candidatos reales. Estamos hablando de por lo menos 25 nombres, algunos de ellos solapados, algunos de ellos que tú sabes que son precandidatos, pero que no han dicho absolutamente nada todavía a la opinión pública. Pero sí, vamos a verlos, vamos a medirlos, porque sabemos que ese interés está allí. Estaremos muy pendientes de esta información tan valiosa que tú siempre compartes con nosotros a través de este espacio. Feliz semana, Osvaldo, un placer. Un placer verlos, que tengan una feliz semana a todos. Estábamos conversando con Osvaldo Ramírez, reconocido analista político venezolano, sobre todos estos temas que son noticias y justamente noticias en desarrollo para nuestro país. Son en este momento las 8:23 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 9:23 hora de Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, quedan mucho más de Buenos Días por BPI TV.